Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios. Los invito para que meditemos el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con la parábola que acababa de mencionar Jesús en el Evangelio, les quiere mostrar a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo la hipocresía que muchas veces reina en sus actitudes. Y al mismo tiempo también nos está hablando a nosotros si tenemos las mismas actitudes de ellos. Comienza Jesús hablando de la parábola de los 2 hijos. 2 hijos que reciben el mismo mandato de su padre, que es ir a trabajar en su viña, donde la respuesta es contradictoria en los 2 casos. Donde el primer hijo dice: no quiero, pero luego se arrepintió, recapacitando, donde hubo una conversión y fue a la viña. Luego el segundo hijo dijo: voy, Señor, pero no fue. Jesús presenta esta parábola a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo para compararlos con la imagen del segundo hijo de la parábola, donde le dicen sí a Dios, como lo hacen los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, pero es solo de palabra, porque los hechos dicen otra cosa. Esta clase dirigente de los judíos se creían salvados por pertenecer al pueblo de Dios, por cumplir la ley y los preceptos. Por eso Jesús, por medio de esta parábola, critica la hipocresía de los fariseos, que por fuera se creían muy buenos, muy santos, pero lo que había en su interior, el contenido de su fe decía otra cosa. Más adelante Jesús le pregunta a sus oyentes: ¿quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Donde responden: el primero. Entonces Jesús compara a este primer hijo con los pecadores públicos a los que ellos despreciaban, diciéndoles: los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera. Ellos sí pueden acceder al reino de los cielos, porque en un principio andaban en la oscuridad, negando a Dios, pero luego lo aceptaron, creyendo en la predicación de Juan Bautista, convirtiéndose, y por sus hechos se hicieron merecedores del reino de Dios. Finaliza Jesús diciéndoles: y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Por medio de esta parábola Jesús nos está diciendo también a nosotros que no son solo las palabras las que nos van a salvar, son los hechos, viviendo en el cumplimiento de la voluntad de Dios, trabajando en su viña cada vez que nos llama, reconociendo nuestra condición de pecadores, pero con la docilidad, la buena disposición de escuchar la voz de Dios, de querer cambiar. Concluyendo este pasaje, recordemos que Jesús siempre confía en cada persona. Confía en las prostitutas, en los publicanos y en nosotros, a pesar de nuestros errores y de lo mucho que hemos tardado en decirle sí.
Dios cree en nosotros y por eso en nosotros también está en que comencemos ahora mismo nuestra conversión con el buen Dios que es puro amor y libertad. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener coherencia de vida desde nuestros pensamientos, palabras y obras. Que así sea.